Bueno, vamos a tratar de ir arrancando. Ahí está Alejandro, a ver si falta Pablo, para ver si se puede conectar o no. Bueno, vamos a ir arrancando así no se nos hace tan largo. Eh, ¿Hoy de qué voy a hablar? Voy a hablar de dos objetivos que tiene la física principalmente, en general las ciencias fácticas. El primero es, generalmente todas las ciencias tienen el mismo objetivo, que es explicar, aparte de ser un lenguaje y servir para comunicarse, tienen dos objetivos más. Uno es explicar y otro es predecir. Principalmente la ciencia fáctica tiene la facultad de explicar los hechos de la naturaleza. Y predecir determinadas variables que uno quiera conocer dentro de esa explicación. Ahora vamos a tratar de simplificar un poco qué significa esto. Porque a ustedes normalmente le dicen, ¿me puede explicar, profesor, tal cosa? Esa es una palabra muy, muy usada en la docencia, explicar. No, es verdad. Bueno, se usa bastante. A ver, suponete que le digo ahí a Matías, te digo, Matías, ¿me podés explicar cómo andar en bicicleta? ¿Vos qué me decís? Y en base a mi experiencia, trataría de, no sé, de A definirle, ver, ¿vos qué harías para explicarme cómo andar en bicicleta? Suponete que me tenés que decir cómo tengo que andar en bicicleta. Primero comprate una, me va a decir. Bueno, supongamos que me compré una. sí, más allá de eso, no sé, ejercer un, tratar de mantener un equilibrio al ejercer la fuerza sobre los pedales, sostener el manubrio, no sé, se me ocurre describir de qué manera andaría en bicicleta. A ver, Sofía, ¿vos qué me dirías si yo te pregunto, ¿me podés explicar cómo andar en Y bicicleta? que yo lo haría más sencillo, las manos van en el manubrio, una mano acá, la otra acá, el asiento, el culo en el asiento, Tal cual, nos vamos los a poner pies el en los culo en el pedales, manubrio, lógico. Estamos de los acuerdo. pies en los pedales, y Claro. bueno, al principio obviamente nadie se mantiene en equilibrio, por eso todos usamos rueditas al principio y después en algún Claro, momento se logra. bien. A ver, ¿saben una cosa? Eso no es una explicación. Según, ahora vamos a ver qué es explicar. Eso no es explicar lo que me acaba de hacer. Sin embargo, cuando yo te digo explicar cómo andar en bicicleta, la gente normalmente hace eso que vos acabas de decir. Podríamos predecir que se puede caer. Podemos predecir que se puede caer, lo cual es muy probable si nunca anduviste. Por ejemplo, muy bien. Según las ideas aristotélicas que dice en el libro de Klimovsky, Aristóteles decía que uno tenía que creer en esa explicación, digamos, o Bien. algo así. Es una cuestión de fe, digamos. O sea, tenemos que hacer una cuestión de fe. Bueno, entonces, para Pablo que recién se conectó, hoy vamos a hablar de dos cosas, Pablo. ¿Qué es explicar y qué es predecir? Que son los dos objetivos centrales de la ciencia, principalmente de la física y de las ciencias fácticas. Después vamos a ver qué hace la matemática. La matemática hace lo mismo, pero lo hace de otra manera y con otro fin. Pero vamos a hablar de la física principalmente, qué es explicar y qué es predecir dentro de la física. Dos palabras importantes acá, porque la primera palabra es ¿qué es explicar? Palabra que se usa para cualquier cosa. No sé si se dieron cuenta. Si yo le dije, yo empecé con el ejemplo, ¿me podés explicar cómo andar en bicicleta? Y Sofía acaba de decir todo eso que vos escuchaste cuando te estabas conectando. Lo cual yo le dije, eso es lo que uno usa como explicación, pero no es una explicación. Si yo te digo, a ver, profesor, ¿me puede explicar la segunda ley de Newton? ¿Vos qué haces? A ver, ¿qué me contás? Y uno lo que va a hacer es plantear un problema y después utilizar la fórmula para, de esa manera, Pero lo si te pregunta tradicional que alguien, ¿me nosotros... puede explicar por qué le tenés que plantear otra cosa? Si a vos te pregunta qué es
¿Por qué no me explica qué es la segunda ley de No, Newton? lo primero que haces es darle la definición, o lo primero que hace la gran mayoría es darle la definición. Pero Según no lo le que nos explicás han nada. enseñado, claro, según lo que nos han Claro. enseñado en la pedagogía es plantear La una pedagogía. situación problemática y de ahí derivar o dejar que la otra persona tenga ¿Qué una sería idea una o situación razones. problemática ahí? ¿Qué sería una situación problemática? Y por ejemplo, un ejemplo ¿Pero un ejemplo sería de una qué? situación problemática. Y yo Y te en este caso, pregunto, sí. pero a ver, pero ¿qué sería un ejemplo? ¿Qué sería ser un ejemplo? Y en el caso de la bici, o preguntarle cómo piensa la otra persona que se utiliza, por ejemplo, ese objeto. Para andar en bicicleta, para llegar a algún lado, pero ¿qué va a hacer uno? Claro, pero por hagamos ejemplo- boludeces, digamos las cosas en serio. Como le dice Homero, March, mamá, hablemos en serio, le dice Lisa cuando le habla bien de Homero. March, viste, que le habla bien de Homero a Lisa. Yo lo quiero mucho a tu papá, y tu papá es una buena persona, mamá, hablemos en serio, le dice. A ver, todo lo que ustedes acaban de decir no es explicar. Pues se dan cuenta que no pueden hacer nada de todo lo que ustedes dicen. Vamos a hablar en el término científico. ¿Qué es explicar científicamente un hecho? Que no es lo mismo que explicar una teoría. En el caso yo te pregunto, ¿me puedes explicar qué es la segunda ley de Newton? Vos no podés explicar eso, porque eso no es un hecho. Y la explicación de un hecho no es lo mismo que la explicación de una teoría. Hoy vamos a hablar en primera instancia qué es explicar un hecho. Un hecho de la naturaleza, no cualquier hecho. Sí, escucho. Profesor, ¿eso está relacionado con lo que usted mencionaba de el gato está en el tejado? Que uno tendría que comprobarlo si el gato está en el tejado. Bueno, esto tiene que ver con la cuestión de verdad. Ahora vamos, ¿sí? Tiene que ver, tiene que ver. Vamos a ir despacito. En algún punto todo eso está relacionado. A ver, primero hay que entender qué es explicar algo científicamente. La palabra explicar se usa para un montón de cosas, como pueden ver. Pero científicamente no es hacer lo que... Porque a veces se usa para describir, a veces se usa para comentar, pero eso no es explicar. Un profesor en una clase no explica, traduce de una lengua a otra. Vamos a entender qué es la explicación. O sea, para hablar de explicación científica hay que entender dos cosas. La explicación de hechos y la explicación de teorías. Las teorías se explican también. Pero vamos primero a la explicación de hechos. Para hablar de explicación de hechos, tengo que aceptar que existen teorías que ya están explicadas. ¿Está claro? Porque es más fácil empezar por ahí, aunque todavía no sepamos qué es la explicación de una teoría. La teoría son las leyes que rigen a una ciencia o a ramas de una ciencia. La teoría de Newton rige a la mecánica dentro de la física. La teoría de Maxwell explica los hechos de la electricidad y el magnetismo dentro de la teoría electromagnética. ¿Está claro? Y de la óptica. ¿Se va entendiendo lo que quiero decir? Es decir, las teorías van a explicar hechos. ¿Qué tipo de hechos explican una teoría? Únicamente hechos verdaderos. Y esto tiene que ver con lo que acaban de preguntar. Una teoría no explica cosas falsas o hechos falsos. Y acá es importante entender qué es explicar, porque para decir que que una teoría da cuenta por medio de una explicación de un hecho, tienen que pasar tres cosas. Esa explicación tiene que estar centrada en una teoría científica, si no, no es una explicación del hecho. Segundo, se tiene que dar por un proceso meramente deductivo. Escuchen las tres características. Y tercero,
tiene que dar cuenta de hechos verdaderos. Y acá verdad como verdad fáctica, es decir, verdad de hecho. Como el caso en La terraza hay un gato. Que habla todo del hecho de la comprobación, ¿no? Que tiene que ver con la refutación o corroboración. No comprobación, esa palabra no existe, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Eso no parte de ninguna estructura epistemológica. O sea, de lo que es una contrastación, que puede tener dos partes, positiva o negativa. Es decir, que una explicación, como la definió Hempel allá por la década del 30, creo que fue por esa época, si mal no recuerdo, si no estoy equivocado. Él habló de una explicación nomológica deductiva. ¿Escucharon cómo se llama? Nomos, que está basada en leyes, y se refiere a deducciones. Es decir, que una teoría, para explicar un hecho, tiene que agarrar sus leyes, hacer deducción y arribar al hecho. Y eso es una explicación del hecho. ¿Escucharon? Pero ese hecho tiene que ser verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo decir que tengo una teoría que explica que esto se cae para arriba. ¿Por qué? Porque ese hecho, ¿cómo es? Falso. Falso. Es falso. Entonces no existe ninguna teoría que explique hechos falsos. Ustedes se dan cuenta que acá se pone un límite a lo que es científico de lo que no lo es, ¿no? Quiere decir que en la naturaleza las cosas son o no son. Por lo tanto, ¿qué creen que pasan con las cosas que dicen que son ciencias que no son referentes a la naturaleza? ¿Pueden dar explicaciones de lo que hacen? ¿Entienden lo que estoy preguntando? Como en el caso de una ciencia social o algo así. Claro, pueden dar O la astrología, explicaciones. claro. ¿Se puede dar una explicación de lo que da cuenta una ciencia social cuando cualquier cosa sirve? Este es el problema que ustedes tienen cuando no les ponen los límites claros. Por eso no se pueden poner límites claros para decidir si una cosa está bien o está mal en todas esas cosas que ustedes hacen. Porque no son científicas, porque no dan explicaciones de hechos verdaderos. No está la verdad metida en juego. Y la verdad, porque es como dice Lionel Hodge, ¿qué es la verdad? ¿Es la verdad o la verdad? Y acá la verdad es fundamental, porque si yo no sé que un hecho es verdadero, la ciencia no lo explica. O sea, la ciencia no da cuenta de situaciones falsas. Porque el último juez que te dice si es cierto o no algo, si es verdad o no, es la experimentación, lo empírico. Es el último juez que te está diciendo que si algo es verdadero o no. Yo no puedo armar una teoría que dé cuenta de un hecho falso, porque eso no existe, eso no es científico. Solamente la ciencia da cuenta de hechos verdaderos. Y la única explicación que puede jugar, ¿quién es? La explicación nomológica deductiva. ¿Qué explicación es esa? La que está centrada en leyes y a través de deducciones puedo explicar un hecho. Es decir, cuando hago el proceso que dice Popper, parto de leyes, deduzco y llego
a conclusiones sobre un hecho verdadero. A partir de todo lo que no es. A partir de todo lo que no es. Yo solamente puedo explicar hechos verdaderos en una ciencia. ¿Escucharon? Quiere decir que la palabra verdad es central acá. A ver, ¿cómo sería esto? Yo puedo empezar, por ejemplo, quiero explicar por qué el péndulo se mueve en un arco de círculo. ¿Qué tengo que hacer? Agarro las leyes de Newton, hago deducción poniendo las condiciones que tiene un péndulo. ¿Qué quiere decir? Escribo las ecuaciones diferenciales generales de Newton, impongo cómo son las fuerzas, por ejemplo, en el péndulo, y voy haciendo deducción. ¿A qué llego cuando hago deducción? Por ejemplo, en el péndulo, ¿qué hago? Pongo la fuerza, calculo la evolución del movimiento, ¿no? Haciendo deducción. ¿Qué saco de ahí? Las variables cinemáticas, por ejemplo, la aceleración puedo calcular. Puedo calcular la velocidad integrando la aceleración. Puedo calcular la posición integrando 2 veces la aceleración, ¿no? Puedo calcular todas esas cosas con el péndulo. ¿Estamos de acuerdo? A partir de las leyes de Newton puedo hacer deducción. Y llego a la evolución del movimiento, que es una ecuación horaria. Eso que hice ahí, para llegar de las ecuaciones, poniéndole el diagrama de cuerpo libre, todo lo que hicimos, eso es una explicación de por qué el péndulo se mueve en un arco de circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la explicación de un hecho. Esa es la explicación, ¿no?, de un hecho. ¿Por qué? Porque esa explicación explica solamente que el péndulo se mueve en un arco de circunferencia. Yo quiero explicar si un péndulo se mueve así, formando una sinusoide. Imagínense si pasara eso, que el hilo va y viene y va formando una sinusoide. Imagínense si pasara eso en la... ¿Puedo explicar ese hecho? Pregunto, ¿podría explicar ese hecho? ¿Que se mueva así? ¿Qué acabo de decir? Ella contesta. ¿Puedo explicarlo? Sí. ¿Puedo explicar que un péndulo se mueva así? No. Porque el péndulo No, se ¿por mueve- qué? porque Porque ¿cómo es ese hecho? es falso. Es falso, ningún péndulo se mueve así. ¿Entienden eso? No puedo armar ninguna teoría, no puedo dar deducción, no puedo hacer ninguna deducción para arribar a ese hecho. Si yo les digo, ¿me pueden explicar por qué el sol es color verde? ¿Ustedes qué me van a decir? Que es amarillo. El sol es amarillo. Me van a decir, y yo te digo, ¿me podés explicar que el sol es color verde? ¿Vos qué me vas a decir? No es que yo no te pregunté si era amarillo. Yo te digo que me explique por qué es color verde. ¿Qué me van a contestar? Que no se puede explicar. No se puede explicar. ¿Por qué no se puede explicar? Es muy simple la respuesta. Es porque es un hecho falso. Por eso no se puede explicar. La ciencia no da cuenta de hechos falsos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Me parece que no lo entienden muy bien. No puedo explicar. Esto va en contra de todo lo que piensa la gente. No sé si se dan cuenta, ¿no? La gente puede decir cualquier cosa. Esto acá te pone límites tajantes. Por eso ustedes no entienden física a veces. Ahora, profe, Sí. ¿qué pasa cuando lo que uno sabe o lo que se sabe no llega a explicar un hecho verdadero? No sé si me expliqué. Hay que armar teorías y hay muchas cosas que todavía no están explicadas. O sea que uno también podría suponer que eso es falso, si no lo puede No, explicar. a ver, los hechos son hechos. ¿Existen o no existen? En ese caso, se podría decir que sería una hipótesis que todavía no se sabe si ahora es vamos a ver falsa cuándo o... es una teoría y cuándo todavía es una hipótesis, que todavía esa teoría no está dando cuenta de todos esos hechos. ¿Está claro? Pero a ver, lo que pregunta Pablo es anterior a eso, Sofía. Él está preguntando
Si yo tengo un hecho que pasa en la naturaleza y todavía no hay ninguna teoría que esté dando cuenta de él. Ejemplo, la creación del universo. Entonces, se inventan teorías y vos vas a encontrar una teoría o otra teoría, distintas teorías que tratan de dar cuenta de ese hecho, que todavía están en pañales. Porque esas teorías faltan todavía corroboraciones empíricas hasta que den cuenta completo del hecho. O sea, que me falte la teoría no quiere decir que el hecho sea falso. Quiere decir que me falta la teoría para explicarlo. ¿Se ¿Está las claro? podría llegar, Sí, se las puede escucho. llegar a como conjeturas? Se pueden llamar conjeturas. Generalmente las teorías que están en juego son conjeturas. Y no son teorías acabadas. Para que sea una teoría acabada tiene que tener corroboración empírica y tiene que dar cuenta de ese hecho y de todos los que se pueda dar cuenta. O sea, es una teoría falsable, se puede ser una teoría falsable todavía. Sí, falseable puede ser. Lo que no puede dar es... A ver, yo podría tener falsaciones dentro de una teoría, pero que una teoría presente falsaciones no quiere decir que no dé cuenta de hechos verdaderos, que son dos cosas distintas. Si vamos al ejemplo que puse la semana pasada, como es que Neptuno no cumplía las leyes de Newton, no quiere decir que en ese caso, al ser falseable la teoría, no quiere decir que Neptuno no de vuelta en una órbita elíptica, no quiere decir que Neptuno se mueve en una órbita cuadrada. ¿Está claro? Quiere decir que esa teoría todavía tiene algo, ¿sí?, que por ahora presenta falsaciones. Presentar falsaciones no quiere decir que el hecho sea falso. Que la teoría presente falsaciones en algunos casos no quiere decir que sobre los hechos que da cuenta sean falsos los hechos. Los hechos son verdaderos. Es que esa teoría es falseable. Una cosa es que sea falseable la teoría y otra cosa es que el hecho sea falso. ¿Entienden la diferencia? Son dos cosas distintas acá. A ver, que una teoría no me dé cuenta de algunos casos es porque en esos casos la teoría es falseable, pero me está dando cuenta en un montón de otras situaciones que son verdaderas. Todas esas situaciones tienen que ser verdaderas. Ahora, que un planeta no cumpla, en el ejemplo de Neptuno, no cumpla las leyes de Newton, no quiere decir que la teoría sea falsa, quiere decir que es falseable en ese caso, porque nadie tira abajo la teoría. A ver, Popper de entrada te hubiera dicho, sí, tírala abajo porque encontramos un caso que no anda. Pero no porque el hecho sea falso, sino porque la teoría no cumple con todos los casos que tiene que cumplir. O sea, falsear una teoría no es lo mismo que un hecho sea falso. ¿Está claro esto? Se puede confundir esto, ¿eh? Esto no lo aclara muy bien Klimovsky, pero es importante aclararlo ahí. Porque si no, uno puede pensar que yo puedo explicar cualquier cosa, inclusive que el sol es color verde, o que el agua es color roja. ¿Está bien? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, Pablo. Otro caso, por Claro. ejemplo, modelo aristotélico cosmológico. Mucho tiempo se fue verdadero. Era una A ver, explicación. una cosa es que la teoría o no se considere verdadera, otra cosa es el hecho. El hecho, que en este caso, ¿qué sería? Cómo se ven los planetas girando alrededor de la Tierra, porque la Tierra estaba quieta e inmóvil en el centro del universo. Se tomaba como cierto que eso era cierto. Es decir, se tomaba como que el hecho verdadero, por eso hay que tener cuidado, el hecho verdadero y la teoría encajaba dentro de ese hecho. Pero yo tomaba como verdadero un hecho pero a ver, la verdad que yo tomaba de ese hecho era porque no tenía lo suficientemente datos para decir si era verdadero o no el hecho. Es como si yo te digo, en la terraza hay un gato, anda, mirá, a ver si está. Y vos le decías al otro, no tengo ganas, y subí vos, y mandás un ciego. Esto es lo mismo. O sea que era la explicación a un hecho falso.
Era la explicación a un hecho falso. La teoría era falsa y el hecho era falso. O sea, científicamente, cuando se dieron cuenta de esto, si no cualquier cosa puede explicar cualquier cosa. Claro, es como dijo usted, explicar que el sol es verde. Estás Puede explicar explicando que un el hecho sol es que es verde, falso. que el agua es roja, puede explicar cualquier cosa si no. ¿Te das cuenta? A ver, la explicación de un hecho siempre el hecho tiene que ser verdadero. Es decir, y esa verdad tiene que ser una verdad fáctica, una verdad de hecho. No puede ser una verdad matemática, una verdad lógica. ¿Se dan cuenta? Yo cuando hablo de una ciencia que va a dar cuenta de hechos verdaderos, son verdades fácticas, son verdades de hecho. Son del tenor en la terraza hay un gato. Que el té o no el gato es independiente que el que vaya a ver es ciego o vea con ojo de águila. Lo mismo. Es independiente de eso. Que el gato esté o no esté. La verdad del hecho es independiente de lo que el sujeto crea sobre ese hecho o con lo que el sujeto pueda apreciar sobre ese hecho. Por eso la verdad tiene que ver con muchas cosas. Es importantísimo discutir qué es la verdad fáctica. La verdad tiene que ver con un correlato entre la sintaxis y la semántica del lenguaje y lo que ese lenguaje designa en una primera instancia. Pero también tiene que ver, por ejemplo, yo puedo decir, esto es verde. ¿Vos qué me decís? No, No, no es azul. ¿Qué me decís? es azul. No. Es azul. Yo te digo, es verde. Entonces, para mí este color es el verde. Para mí la verdad es porque yo a esto le designo verde. Si yo agarro la teoría óptica y hago deducciones para llegar al color este, me va a dar en 416 nanómetros. Sí, más o menos, 480, 450, 460 nanómetros. Ese color, ese rango corresponde al azul, porque hay una semántica dicha que es el rango de longitudes de onda que corresponde al azul. Pero como yo le puse verde a esa longitud de onda, la verdad tiene que ver con esa designación. Por eso digo que la verdad de hecho tiene que ver con la puesta de acuerdo a lo que yo llamo también. Esto pasa mucho en lo que vos planteaste de Aristóteles. Si yo la verdad de hecho me pongo de acuerdo que la Tierra está en el centro del universo porque es lo único, yo puedo apreciar eso, y que todo lo demás gira a su alrededor, cualquier teoría tiene que dar cuenta de ese hecho que yo considero que es verdadero, y porque la verdad de hecho no tiene que ver solamente con lo que uno aprecia a su alrededor, sino con la puesta de acuerdo, con la semántica y la sintaxis del lenguaje que tiene que ver con las designaciones. Si yo te digo, esto es una escupidera, ¿vos qué me vas a decir? Y es No. una taza. Es una taza, pero yo me puse de acuerdo de decirle que esto es una escupidera. ¿Te das cuenta? Por eso, profe, que cuando el abogado de los Simpson, Lionel Holt, dice, está la verdad y la verdad. Y la verdad, exacto, es lo que yo te dije de entrada. Claro. Y acá estamos con la verdad y la verdad. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que la verdad de algo es central acá. Porque si no, una ciencia no puede dar cuenta de hechos. Entonces, cuando yo me pongo de acuerdo con algo, es que me pongo de acuerdo que cuando yo vea esto, lo veo de color azul yo y lo vemos todos de color azul. O sea, este es el color azul. ¿Se entiende lo que digo? O sea, acá nos estamos poniendo de acuerdo. Ahora, ¿quién le pone en primera instancia el nombre? El nombre es arbitrario. Lo puede poner un sujeto, lo pueden poner tres sujetos, después se torna inconvencional. La verdad es algo convencional. Y una vez que está esa convención, tenemos que respetarla, porque si no nos podemos comunicar. Se rompe la estructura lingüística de la comunicación, entre el receptor y el emisor, y entre el emisor y el receptor. ¿Se entiende lo que digo? Conclusión. Sí, escucho, Matías. En ese caso nos pondríamos de acuerdo a que el color está dado por una determinada frecuencia de onda. Podríamos decir eso y podríamos decir, mira, esa frecuencia corresponde a este color. Y eso ya nos ponemos de acuerdo. Sí, sí. ¿Estamos? El Ahora, sí, escucho.
Sí, sí, sí. Dale. No, como usted había dicho, que el nombre no importa. O sea, En una primera instancia no, después sí. Después el nombre no lo podemos cambiar, porque si yo cambio el nombre, se torna que si yo quiero armar una teoría para explicar por qué sos azul, se torna falso el hecho. sí, se entiende. Si yo pongo la Tierra en el centro del universo, digo que esa es la verdad de hecho, y es la verdad, como decía Aristóteles, filosófica. Esa era la diferencia entre como el cosmólogo y el astrónomo. El astrónomo que hacía la teoría para explicar ese hecho. Pero claro, como el hecho era falso, las teorías eran complicadas para hacer. Ahí está el tema. Y esa fue la gran discusión entre Belarmino y Galileo. ¿Se dan cuenta que esto viene de larga data, esta historieta? No sé si No se van obstante, dando cuenta. vimos al principio de la cursada vimos la diferencia entre instruccionismo y realismo. Esto quizás tenga mucho que ver. Totalmente. Se dan cuenta que en una ciencia fáctica, la realidad es la única verdad. Y la realidad tiene que ver con la estructura lingüística de esa ciencia. Y esas estructuras lingüísticas están centradas en verdades de hecho. Y la verdad está centrada en la designación y representación del lenguaje. Porque un lenguaje designa y a su vez representa. ¿Qué quiere decir esto? Designa que esto es de color azul, lo estoy designando, y estoy diciendo que esto es un estuche de anteojos. Representa, mis palabras representan a esta cosa, que es un estuche de anteojos, ¿ven? Tiene hasta la cosita adentro, ¿ven? ¿Se entendió qué es el lenguaje? Y la verdad está relacionada con eso, con la representación y designación de una lengua. Si eso no está claro, dudo que puedan enseñar algo de física. Eso es lo que hay que discutir en las materias esas que tienen al divino botón, en primera instancia. Porque ahí donde está la cuestión. Cuando ustedes le quieren enseñar a las personas cosas sueltas, como fideos sueltos, ¿saben lo único que producen? Desilusión. Porque todo eso se torna en cosas falsas o cosas que no tienen correlato con nada. Y la gente se aleja de la ciencia. Este es el motivo por el cual hoy en día la gente se aleja de todas estas ciencias. ¿Por qué se aleja? Se aleja por este motivo. Si ustedes hubieran hecho un montón de laboratorios donde quieren corroborar mal dicho corroborar, quieren contrastar, ¿no? Bajo la experiencia, situaciones de hecho sobre las teorías que dan cuenta de lo que están estudiando, se hubieran dado cuenta que lo que le están diciendo muchas veces no se corresponden con la verdad. Y ahí es donde empieza todo el drama. ¿Se entiende lo que digo? A ver las caras. ¿Se entiende o no se entiende lo que estoy diciendo? Mira Sofía cómo escucha. A ver, cuando Galileo dictaminó la ley de la caída de los cuerpos, ¿bien? Allá por el año 1599, no sé si se acuerdan. A ver, ¿cómo piensan que dictaminó la caída de los cuerpos Galileo? ¿Ustedes alguna vez hicieron? O por ejemplo, ¿cómo midió? Si vos vas, por ejemplo, al Museo de Florencia. ¿Fueron alguna vez al Museo de Florencia? No. Allá en Italia. Museo de Florencia, creo que Galileo era florentino. Se fue a vivir a Florencia. No. Estaba ahí en la corte de Cosimo II.
mucha gente, ahí vos vas, haces el paseo y vienen los que te cuentan, te muestran un plano inclinado sobre el cual determinó la aceleración de la gravedad. Los 9,881 metros sobre segundos al cuadrado. ¿No? Bien. Entonces yo estaba ahí, cuando fui, se me ocurrió preguntarle con qué tomó el tiempo. ¿Ustedes alguna vez hicieron ese experimento? ¿Calcularon la aceleración de la gravedad? ¿Eh? Imposible de hacer ahora, me imagino que en el 1600 más imposible todavía. ¿Por qué imposible? No, uno tiene que tener un instrumento de precisión, algo muy preciso para poder hacerlo. ¿Se dan cuenta que si hubieran ido alguna vez al laboratorio y hubieran querido calcular la aceleración de la gravedad como lo hizo Galileo, se hubieran encontrado con todas esas cosas, hubieran pensado que eran todas macanas? Claro, Ahora, entonces salió el demasiado. 9,8 entonces. A ver, ¿qué dice Alejandro? No, que como dice Pablo, demasiado preciso lo que tendría que ser. Y en aquel Para que entonces, ¿con qué encima tomó sean el tiempo? 9,8 justo. ¿Cómo, Y y cómo Galileo tomó el tiempo? supuestamente era con las pulsaciones y era buen músico. pulso. tenía Era buen una oído. burrada eso. ¿Ustedes se imaginan a Galileo tomando el tiempo con el pulso para determinar la aceleración de la gravedad? Dicen que tararea una canción también. ¿Ah, sí? ¿Vos fuiste al Museo de Florencia? No me No. contaron eso a mí en el Museo de Florencia. Yo tuve la mala idea de preguntar. Por supuesto no me contestaron nada. No supieron qué responderle. Ahora, el hecho de la caída, que sigue la seriación de los números impar y todo eso, el hecho de la caída, las cosas se caen para abajo, se aceleran, siguen una trayectoria recta. O sea, tiene un montón de cosas que hablan del hecho verdadero. Ahora, ese hecho que es verdadero, ¿cómo da cuenta Galileo de ese hecho? Por lo que vimos, profe, sí, lo hizo de manera teórica. Ujú. ¿Se dan cuenta que es toda una patraña lo que se dice? Después cuando vas al Museo de Florencia, después si vos seguís el recorrido, te llevan a otro lugar donde te dicen cómo sacó las leyes del péndulo, Galileo. Y te muestran que la sacó con la araña que está ahí colgada, que era la araña de la Capilla Sistina. No sé si escucharon eso. Pero cuando vos mirás el año que fue colgada la araña esa en la Capilla Sistina, fue alrededor de 1700. Y Galileo murió en 1642. Estamos mal. O sea, es como Edison, ¿viste? Cuando Brent Brockman le dice, Edison sigue inventando con la terrible desventaja de estar muerto. O Y sea, estaba con el martillo de Homero. el martillo que lo inventó Homero Simpson y la silla que no se caía, con las dos patitas. O sea que estar muerto es una desventaja para seguir inventando. O sea que Galileo seguía inventando leyes con la terrible desventaja de estar muerto. ¿Se dan cuenta todo lo que puede pasar en la historia de la ciencia? Ustedes se imaginan, ustedes no me ven en el Museo de Florencia haciendo esas preguntas, ¿no? Sí, saben que yo soy capaz de hacer todo eso. Pasan una mala tarde todos los pobres que están ahí, ¿cómo es? Hablando al Pepe. La gente escucha y se cree cualquier cosa. Bueno, en este caso, bueno, lo hacen para tener un rédito económico, ¿no? Claro. Inventan cualquier cosa para ganar algo de plata. Algo de plata, exacto. Pero se dan cuenta cómo viene la mano, ¿no? Ustedes imagínense si la ciencia se centrara en todo eso. Estamos mal, ¿no? Piensen que en la educación se hace todas esas cosas, ¿no? ¿Se dan cuenta dónde estamos parados? Quiere decir, volviendo al ruedo, que si uno quiere explicar algo, solamente puede explicar hechos verdaderos. Y eso tiene que provenir siempre de una deducción de las leyes de la teoría.
Tienen que estar bien establecidas las leyes. Eso no quiere decir que la teoría produzca situaciones de falsacionismo. Porque ¿qué quiere decir esto? Que una teoría no explique una situación de un hecho, no quiere decir que la teoría sea falsa o que el hecho sea falso. ¿Está? Quiere decir que la teoría sobre ese hecho no está dando cuenta por el momento. ¿Está? Si en el tiempo eso pasa, quiere decir que el hecho es falso, o que la teoría a la larga se torna falsa, pero la teoría es raro que sea falso. Por ejemplo, en el caso de Urano, ¿qué pasó cuando se inventó Urano? A la larga se vio Urano y estaba bien, y corrigió, esas hipótesis ad hoc corrigieron el problema de Urano. Perdón, de Neptuno poniendo a Urano. Y empezó a funcionar bien la teoría para todo el sistema. Cuando se vio Urano, todo el mundo feliz y contento. Porque dio cuenta de un hecho verdadero. ¿Sí? Quiere decir, ahora, cuando cuando Vulcano no se encontró, ¿qué pasó? El hecho era falso. Por lo tanto, no podía dar cuenta de ese hecho falso las leyes de Newton. O sea que la discrepancia no podía provenir de un hecho falso, tenía que provenir de otra cosa. Se cambió la teoría. ¿Y quién pudo explicar esa discrepancia? La teoría de Einstein. Porque esa discrepancia sí es verdadera. Lo que era falso fue el arreglo. Inventar algo que termina siendo falso. No sé si se entiende lo que quiero decir. No podemos dar cuenta de situaciones falsas, de hechos falsos. Cuando la teoría parece falsearse, hay que tener cuidado. Porque puede pasar que el hecho sobre el cual lo estoy aplicando, el hecho sea falso. Neptuno no era falso. La discrepancia de la órbita de Mercurio no era falsa. ¿Se entiende? Neptuno existía, no cumplía las leyes. Porque cuando no cumplía las leyes y el hecho es verdadero, quiere decir que ahí hay una falsación de ese hecho en la teoría. O sea que la teoría no puede dar cuenta de ese hecho. Ahí pueden pasar varias cosas. La primera que puede pasar es que haya algo que esté interviniendo para que la teoría no pueda dar cuenta de ese hecho verdadero. El caso de Neptuno era que había otro planeta que realmente existía y que hacía esa discrepancia. En el caso de la discrepancia de la órbita de Mercurio, no era otro planeta, era otro el motivo. ¿Está claro? Y la teoría no pudo dar cuenta nunca porque no podía explicar ese motivo, porque no lo tenía en cuenta ese motivo, esa teoría. Porque esas variables que estaban en ese motivo, esa teoría no las consideraba. Y me van a decir, ¿y qué son las variables de una teoría? Y acá viene lo segundo que es importante. Acá. Lo segundo que es importante es qué hace una teoría aparte de explicar. Hace predicciones al mismo tiempo que explica. Explica. Bien. ¿Sí? ¿Qué es predecir? A ver, se lo voy a explicar sencillo. Cuando a ustedes les digo, a ver, un móvil que sale de la ciudad A y viene otro de la ciudad B en una línea recta y quiero saber, sale uno con velocidad tanto y el otro con velocidad tanto a determinada hora, ¿dónde y cuándo se encuentran en la línea que los une? ¿Qué están haciendo ahí? Para ustedes un problema, ¿no? O como le dicen ustedes, peor, un ejercicio le dicen ustedes. Son todas palabras que no tienen Eligiendo el idea. encuentro. No es un problema, eso es una predicción. ¿Escucharon? Sí. Eso es una predicción. La física no hace ni problemas, ni ejercicios, ni nada de eso, hace predicciones. ¿Y con qué se hace una predicción? ¿Con una bruja y un bonete? No. ¿Con qué la hacen esa predicción? ¿Con qué encuentran el cuándo y dónde se encuentran? ¿Qué carajo hacen? Con una teoría. ¿Pero qué hacen para encontrar el número?
La Porque es hora y... matemático. ¡Ah! ¿Quién es la bruja del bonete? La matemática es la bruja del bonete acá, pero la matemática no hace, cuidado, porque acá viene la otra cosa. No es el oráculo de Delfos, hace predicciones. Y la predicción se hace sobre variables de una teoría. Y esas variables, ¿quién las determina? El modelo. Porque cuando yo doy una explicación de un hecho, doy una explicación de un hecho, pero no directo sobre el hecho de la realidad, sino sobre un modelo de la realidad. Las teorías dan cuenta de hechos verdaderos que están recortados por un modelo. A ver si se entiende esto. ¿Qué es ese hecho y ese recorte del modelo? Cuando yo voy a predecir algo, tengo que tener bien claro, igual que cuando voy a explicar en una teoría, cuál es ese recorte. Ese recorte, por ejemplo, en el problema que les acabo de poner para seguir con la misma línea de ese problema, es que ustedes están pensando en los dos móviles sin las ruedas que rotan, sin la fricción con la tierra, sin la fricción con el aire. Lo están pensando como dos cosas que se mueven. En un sistema ideal, digamos. Y claro, ustedes lo llaman ideal, eso no es ideal. Eso es un Claro. modelo de la realidad, es un recorte de variables. ¿Qué significa un recorte de variables? Significa qué variables van a entrar en juego, y ese recorte de variables es lo que se llama modelo fáctico. ¿Escucharon? Sí. Cuando ustedes van a hablar de un cálculo, de una predicción, no de una profecía, la profecía sería la bruja con el bonete, ¿sí? Mientras que la predicción es la matemática, tienen que establecer cuáles son esas variables que están en juego. Como yo cuando les digo en los problemas que estamos haciendo, ¿qué variable estamos teniendo en cuenta? Cuanto más variables, a estos problemas, ¿hasta dónde le podemos poner variables? Podemos poner todas las variables que queramos, porque esta teoría funciona bien. En Newton no puedo hacer eso, por ejemplo, porque se torna complicadísimo hacer la cuenta. Se torna complicadísimo, ¿qué es hacer la cuenta? Hacer la predicción. ¿Entienden lo que digo? La predicción es sobre un recorte de la realidad. ¿Qué quiere decir? La realidad, el hecho tiene que ser verdadero. El modelo que voy a armar sobre el hecho verdadero tiene que ser de variables que yo establezca. Y para predecir, lo que se necesita es conocer un conjunto de variables y establecer las variables incógnitas que quiero calcular. Cuando ustedes le dan ese problema para hacer, que les llaman problema de encuentro, mal llamado problema de encuentro, es una predicción, porque están haciendo eso, lo que ustedes tienen, ¿qué es? Van a decir, bueno, voy a conocer la posición inicial, la hora de salida, ¿qué más? La posición inicial del otro móvil, la hora de salida, la velocidad de cada uno, y quiero saber dónde y cuándo se encuentran. Todas esas variables en conjunto, las desconocidas más las conocidas, es el modelo. Cuando ustedes digan, le voy a agregar, voy a ver, el piso, tengo el coeficiente de rozamiento de toda la ruta. Le agrego eso también. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. A medida que voy agregando más variables, más real, más cerca del hecho real está el modelo. Pero ojo, una teoría nunca se explica directamente sobre el hecho, se explica siempre sobre un modelo de la realidad, sobre un modelo del hecho. Por eso siempre que uno usa cuando uno hace teoría científica de explicación y predicción, ¿sobre qué está centrada esa teoría? Sobre un modelo de la verdad de la realidad, porque la realidad es la única verdad, como decía Perón, aunque no nos guste. ¿Está? ¿Se entendió lo que estoy diciendo?
A ver si hay alguna pregunta. Entonces, parece que está claro, ¿no? Alejandro, Sí, muy bien, profe. vas bien. Entonces, cada vez que yo quiero dar cuenta de un hecho, ¿qué voy a hacer? Tengo que tener en cuenta, si lo quiero explicar, lo voy a explicar sobre el modelo que vaya a recortar. Es decir, voy a explicar el péndulo sobre las variables que voy a recortar. ¿Y qué más voy a hacer? Voy a poder hacer predicciones, voy a poder conocer unas variables y calcular otras. ¿Quién me da esa particularidad? La matemática. ¿Cómo me la da la matemática esa particularidad? Me la da a través de otro modelo que se llama modelo formal. O sea que hay dos modelos. Uno es el modelo fáctico, que es el recorte de variables en juego. Y el otro es el modelo formal. ¿Qué es el modelo formal? Las estructuras vacías de la matemática, la sintaxis matemática. Por ejemplo, cuando tengo el problema ese que ustedes llaman problema de encuentro, ¿cuál es la sintaxis matemática de ese problema de encuentro? Y las ecuaciones horarias. Las ecuaciones horarias que no dicen nada, que serían las dos ecuaciones de dos rectas que se cruzan. Ese es el modelo formal. O sea, dos rectas que se cruzan de la forma AX más B y CX más D, ¿no? Sí. Dos rectas que se cruzan, la intersección de esas dos rectas me van a decir dónde y cuándo se encuentran, porque uso un modelo de sistema de referencia cartesiano para saber las dos rectas, dónde las puedo ubicar. Cada móvil lo puedo representar formalmente por dos rectas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La realidad, el modelo de la realidad, son dos cosas que se encuentran así. Uno se mueve para allá, ¿no? Y el otro se mueve para allá. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso, ¿cuál es el modelo sintáctico de eso? Es eso, ¿no? Sin la parte negativa, ¿no? El modelo formal se puede decir también. Este sería el modelo formal. Porque este es el punto de encuentro. Acá está el tiempo y acá está la posición de encuentro. De acá salgo, este viene para acá, ponerle que sea este, y este va para allá. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Estas dos ecuaciones son dos ecuaciones sintácticas, matemáticas. Cuando yo esas ecuaciones, una sería, qué sé yo, AX más B, a esto digo que es la posición final, y a esto digo que es la posición inicial, la B, más esto es la velocidad y esto es el tiempo, ¿no? Hago esta designación. ¿Qué hice acá? Designé a cada signo vacío, sintáctico, le di estructura semántica, lo designé y lo representé. Pero tuve que hacer un recorte de variables, porque acá que no está en juego. Y no está en juego la rueda, el giro de la rueda, no está en juego, ¿qué cosa? El camino, no está en juego nada de todo. El aire. El rozamiento. El rozamiento, bueno, eso, el camino, el rozamiento con el camino. ¿Se dan cuenta? Este es un modelo que representa esa verdad, esa realidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿O no? A ver, ¿qué me dicen? Entonces, cuando yo tengo una ciencia, o sea, tengo dos tipos de modelo, modelo formal y modelo fáctico. El modelo formal es porque esta intersección puede representar ese problema, o sea, esa predicción, o puede representar otra predicción de otra cosa. Por ejemplo, qué sé yo, dos sistemas que estén evolucionando, qué sé yo, a distintas temperaturas, y hay una temperatura en común de encuentro. ¿Entienden? Podría pasar eso también. Pero eso no alcanza para hablar, entonces, cuando yo tengo un modelo, de que el modelo sintáctico, matemático, sería como una especie de cajonera. Yo le puedo poner todas las cosas que quiero adentro. ¿Entiende la idea?
Entonces, el modelo matemático es un modelo tipo cajonera, esquelético. Y la designación es el llenado. Y ese llenado con el modelo fáctico, con las variables que yo considero. Por eso, el modelo formal, la física es eso, juega entre el modelo formal y el modelo fáctico para hacer predicciones y explicaciones. ¿Entendieron esto? ¿Quedó claro? Macho, a ver. ¿Entendieron la diferencia de modelo? No dicen nada, qué silencio. El modelo formal son estructuras matemáticas, son las ecuaciones diferenciales, esos son modelos formales. Sintaxis matemática. La sintaxis matemática. Eso puede ser llenado con cualquier cosa. Esa cualquier cosa puede ser entre esas cualquier cosa los modelos fácticos. ¿Qué son los modelos fácticos? Son recortes de la realidad, de variables de la realidad sobre un hecho verdadero. Esos son modelos fácticos. Si el hecho no es verdadero, no puedo armar un modelo, porque yo no puedo armar un modelo que describa que esto se cae para arriba, porque ¿qué variable hace que esto se caiga para arriba? ¿Dónde hago el recorte de variable ahí? No va a pasar eso. O eso es un hecho falso. ¿Entienden lo que digo? Para que ese hecho sea verdadero, tendría que inventar algo que lo succione para arriba, ¿no? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es importante esto para enseñar. En esto se tiene que tratar la enseñanza. Porque si los hechos son falsos, no podemos dar explicación. Y la física no da explicaciones de hechos falsos. ¿Sí? Hay un libro, para ir cerrando la clase de hoy, ya los veo cansados. En realidad son dos libros, que yo se los iba a recomendar. La semana que viene vamos a hablar de estos libros. Voy a hacer una síntesis de estos libros. Miren cómo se llaman. Semántica 1 y semántica 2. Miren el primero cómo se llama, sentido y referencia. Y miren el segundo. Interpretación y verdad. Y verdad. Acá vamos a hablar qué es interpretar en la ciencia. Esto nos va a dar cabida para todo, pero si uno busca un poquito en este libro, en las primeras páginas, yo le hubiera agregado, yo lo único, ya en la página 28 del libro, miren qué trata. ¿Qué dice? Modelos. 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 O sea, yo al libro le hubiera puesto interpretación, modelo y verdad. Pero bueno, Mario Bunge le puso interpretación y verdad. Es lo único que le critico al libro, el título. Le hubiera puesto interpretación, modelo y verdad, porque la verdad está centrada en el modelo, en el recorte de variable que yo haga. Yo voy a considerar ese recorte de variable verdadero. Porque si yo le pongo otras variables, ese modelo no me sirve. No sé si se entiende. El modelo va a funcionar siempre que el recorte de variables esté dentro del hecho verdadero. Yo no puedo armar un recorte de variables para decir que esto, si yo lo dejo, se cae para arriba, porque esa variable no existe. Las cosas se caen para abajo. ¿Se entiende? ¿Está claro esto? Esto es fundamental que se den cuenta. Vamos a discutir largo estos dos libros. Con estos libros vamos a cerrar el curso. ¿Vieron cómo se llaman? Sentido y referencia. Para hablar de lo que hace el lenguaje. Interpretación y modelo. Vamos a hablar de qué es interpretarla. Otra de las palabras que tenemos que discutir. Que está relacionado entre la verdad, la designación y la representación del lenguaje. Porque cada vez que hablemos de una ciencia, siempre una ciencia da cuenta de situaciones verdaderas. Entonces, ¿qué es predecir? Es, dado un modelo fáctico, es encontrar el modelo formal, es decir, dado el modelo fáctico, mi recorte de variables fácticas, encontrar el modelo formal que encaje con ese llenado que voy a hacer de variables. ¿Saben cómo se llama ese llenado? Designación. Esa es la designación lingüística. ¿Está claro?
Muchas veces en física se trabaja al revés. ¿Qué hago? Saco la designación lingüística y trabajo con el modelo matemático. Hago manipulaciones con el modelo matemático. Por ejemplo, si tengo que poner más variable y la cajonera me queda chica, ¿qué hago con la cajonera? Le saco todas las cosas y la agrando y le pongo todas las cosas que quiero. Para que se hagan una idea Lo cómo más es. grande. Le pongo cosas más grandes. O puedo acomodar las cosas de otra manera dentro del mismo modelo. Eso también se hace en la matemática. ¿Qué sería acomodar las cosas de otra manera? Interpretar, por ejemplo, las leyes de la teoría de Lagrange son las leyes de Newton, pero están acomodadas de otra manera las leyes de Newton. ¿Para qué? Para que quepan más cosas dentro del modelo formal. Es como agarrar en la cajonera, que yo la tenía toda llena de cosas, y ahora las acomodé de tal manera que caben más cosas, porque las puse en orden. ¿Entienden? No es que lo Profe, agrandé. Sí, escucho. ¿qué pasa cuando un modelo formal predice algo que todavía no conocemos o que no existe? ¿Puede pasar eso? Sí, señor. Muy buena pregunta, Pablito. Cuando predicen cosas que no sabemos, por ejemplo, los agujeros negros, que fueron predichos antes de verse. Muy bueno. Ahora ya lo hemos visto, pero ya se habían hecho predicciones de que veían existir esos agujeros negros antes de que alguien los haya visto. Y hay teorías que están dando cuenta de cosas. Bueno, ¿qué sucede? ¿Con respecto a qué sucede? ¿Con respecto al modelo? ¿Con respecto a la teoría? ¿Con respecto a qué? ¿Cómo sería la pregunta concreta? A ver. Porque empezamos hablando de la verdad. ¿Y qué pasa cuando esa verdad todavía no existe? Ese hecho todavía no existe. Ese hecho Claro, no es existe. que puede existir, pero no la conocemos. Por ejemplo, eso pasó también con el positrón. Pongo ejemplos en la historia que ha sucedido eso. Porque tampoco sabés si la verdad existe o no existe. Lo mismo pasa con la materia y antimateria. Nosotros vivimos en un mundo de materia, pero se supone que también existe el mundo de antimateria que nadie lo ha visto todavía y hay leyes de la física que predicen ese mundo. ¿Está bien? Que esa matemática no son leyes de la física, son leyes de la matemática porque todavía son sintácticas. Es lo que plantea Pablo. Que no exista un hecho no quiere decir que sea falso. Claro. No podemos confundir falsedad con no existencia. Este es el primer punto en la filosofía de la física. Perdón, en la epistemología de la física. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A veces confundimos que algo no existe con que sea falso. Acá podemos tener predicciones de una teoría que da cuenta sobre un recorte de variables que se hayan hecho y que dan cuenta de hechos que pueden aparecer como efectos colaterales de alguna deducción lógica. ¿Sí? ¿Y qué sucede ahí? Y habrá que esperar. Eso no quiere decir que la teoría no dé cuenta de un hecho verdadero. Eso no contradice a la verdad del hecho. Ni tampoco contradice que la teoría estaría dando cuenta de hechos falsos. Porque todos los casos que hay en la historia de la ciencia, cuando sucedió esto, con el tiempo se encontró el hecho que es verdadero. Otro ejemplo es la existencia de monopolos magnéticos. Hay una teoría que asegura que existe el monopolo magnético, pero nadie ha visto uno nunca en el universo. Hay muchos ejemplos de estos que plantea Pablo. No hay infinitos, es una cantidad enorme, pero hay hechos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, escucho, Pablito. Una especie de limbo, ¿no? Queda una especie de stand-by, sí. Podríamos decir que está en una especie de limbo. Y bueno, el positrón fue un caso muy resonado hasta que se encontró el positrón. Profe, ¿Sí? y al revés también puede llegar a pasar. O sea que. ¿Al revés cómo? Que desde la teoría se puede, digamos, explicar algo, pero en el modelo formal no. O sea, como que no existe. El modelo formal es el que explica, porque vos para explicar tenés que hacer deducciones. Y las deducciones las haces desde el modelo formal. ¿Está? Vos no la haces en el vacío esa deducción, por eso no es una explicación. Si no tenés ese es el otro motivo por el cual las ciencias sociales no son ciencias. Si vos no tenés un modelo formal, ¿qué es un modelo formal? Un modelo matemático, sintáctico, que de la cual puede hacer deducción, no es explicar nada. La ciencia no hace explicaciones, por eso la explicación científica, la única explicación es nomológica deductiva. ¿Qué es nomo? Leyes.
leyes lógicas deductivas, quiere decir, nomológica deductiva. ¿Sí? Y Claro, eso las lo ciencias explico. sociales es más contar que otra cosa. ¿Cómo? Yo digo, claro, las ciencias sociales es más contar Eso no que, son que- ciencias. Primero, claro. primero de todo, eso no es ciencia. Si vos lees lo que dice Mario Bunge, que ya lo vamos a leer la semana que viene, Mario Bunge lo aclara muy bien eso. Eso es charlatanería para él. ¿Escucharon? Eso son... A ver, la historia, cuando vos haces historia, la historia no es una ciencia, la historia es historia. Historia. ¿Bien? Esperen que le voy a abrir a Gary porque ya está insoportable. Cuando uno hace historia, no hace ciencia. ¿Está claro? La historia no es una ciencia. Todas las otras cosas que andan dando vueltas por ahí, a ver, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Qué pueden ser? Ya la historia está quitada del lugar, porque la historia es historia, no es ciencia, es historia. ¿Qué otras cosas andan dando vueltas que le dicen ciencia y no la son? La educación es un arte. Eso no es ciencia. Vos para saber si algo es ciencia, primero tenés que delimitar cuál es el objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la educación? No los sujetos que estudian, sino el objeto de estudio de las teorías de la educación. ¿Cuál sería el objeto en el cual, por ejemplo, si vos vas a la física, eso es fácil de determinar. Si vos estableces en el mundo mecánico, en la mecánica, estableces la interacción en objetos, en interacción de fuerzas o atracción o repulsión en la línea que une los cuerpos. Sobre eso se centra toda la teoría mecánica y las 4 leyes se centran para poder describir todo lo que sea, para dar explicaciones de hechos, porque aquí hay que entender algo. Explicaciones de hechos, vieron que yo expliqué lo que es explicar un hecho. Explicaciones de hechos donde la ciencia, esto hay que tenerlo, hay que tener mucho cuidado con esto. A ver, cuando yo hago explicaciones de hechos científicos, esas explicaciones están centradas en la teoría, pero a ver si queda claro esto. Esa explicación es meramente el proceso deductivo. Si yo no tengo ese proceso deductivo y no tengo cuáles son las referencias de las premisas que serían las leyes teóricas, donde arranca la teoría, en este caso ponerle la mecánica, las leyes de Newton, en el electromagnetismo, las leyes de Maxwell, en la termodinámica, las leyes de Joule, qué sé yo, todo lo que a vos se te ocurra. ¿Estamos de acuerdo? No tenés todas las leyes de donde vos partís. Eso está bien delimitado en la física. Pero en una ciencia social, cuando yo te digo en la educación, ¿dónde están las leyes con las cuales partís? ¿Cuáles serían las teorías de educación y cuáles son las leyes dentro de cada una de esas teorías? ¿Y cómo haces deducción con eso para llegar a los hechos verdaderos? Para decir, esta persona aprende, mira, haciendo tal cosa, como dicen ellos. Explícame cómo haces eso en una teoría de educación. Claro, no se puede. Ya desde No se por puede. sí, la carrera Ciencias de la Educación, entonces está mal dicho. La carrera no existe. Cuando uno, claro, pero hay uno va a la universidad y se puede anotar a la carrera Ciencias de la Educación. Claro, O sea, bueno, ya del son las vamos está mal. contradicciones de la sociedad. De eso voy a hablar el 29 también, las contradicciones de todas estas payasadas que llevó, porque todo esto, porque a ver, ¿por qué se le pone la palabra ciencia a lo que no es ciencia? Porque suena serio. ¿Y saben por qué suena serio? Porque la ciencia hace esto que acabo de explicar yo recién. Más que de explicar, de comentar. Yo no expliqué nada, yo solamente comento lo que hace la ciencia. Profe, ¿y qué pasa cuando se usa mucho también eso de ciencias duras? Por eso, a esto se lo llama ciencia dura y las otras cosas que no pueden hacer esto son blandas. Blandas. Eso es una patraña. Porque El no son nombre de Mario ciencia. Bunge, si vos leés a Mario Bunge, te dice que son todas patrañas, que todo eso lo hacen los existencialistas para darle seriedad a lo que no tiene seriedad. Enhebran palabras, como viste la abuela enhebraba la aguja en el dedal, en el hilo en la aguja con el dedal, enhebran palabras para dar la sensación de ideas muy profundas y son todos charlatanes.
Él dice que el enemigo público número 1 de la ciencia son las falsas ciencias, que categoriza desde la astrología hasta el psicoanálisis. ¿Escucharon lo que son las falsas ciencias? Y ahí tenemos una gama de un abanico enorme, entre ellos esto que acabas de decir, la educación, todo ese tipo de patrañas que a todos se les llama ciencia porque suena serio. Todo eso no es ciencia, porque no hace lo que la ciencia hace. ¿Entienden? Y cuando hablemos de interpretación y verdad, van a ver que lo ponen en una categoría terrorífica. Eso lo vamos a hacer la semana que viene. Porque, a ver, solamente podemos dar cuenta de hechos verdaderos a través de un proceso meramente deductivo y de premisas que son leyes de una teoría. ¿Cuáles son las leyes de una teoría de una ciencia de esta que a ustedes les dicen que son ciencia? No hay. Lo que más se asemeja a eso es la gramática de un idioma. La gramática de un idioma es una ciencia. Eso sí es una ciencia. Es una ciencia sintáctica, es como la matemática. Es la sintaxis de un idioma. ¿Se entiende? Que te permite saber escribir de acuerdo a las leyes de ese idioma. En el caso del castellano, ¿qué tendrían que aprender? ¿Cuáles serían las leyes? ¿Dónde están las leyes teóricas del castellano? ¿Quién te da las leyes teóricas del castellano? A ver, ¿quién sabe? Por ejemplo, para saber escribir las palabras correctamente y sin tener que andar recurriendo a reglas falsas. ¿Quién te da la gramática del castellano? La academia de escritura. No, no son las palabras. Bueno, en un primer momento es como la física, en un primer momento sí se pusieron de acuerdo, pero ya pasó hace mucho tiempo. ¿Quién te da la estructura del castellano? Si sucesión se escribe primero con S y después con C, va con acento. ¿Cómo? ¿Quién te dice todo eso? El latín. La teoría está en el latín. Y ahí viene la declinación verbal, la conjugación de los verbos, la designación. Y no solamente al castellano le da estructura. Es como si fueran, el latín serían las leyes teóricas. Después vienen los idiomas que derivan de esas leyes teóricas. ¿Cuáles serían las que derivan del latín? El castellano, el italiano, ¿cómo es? El francés. En cambio, si las leyes teóricas son anglosajonas, ¿qué idiomas tenemos? ¿Quiénes serían las leyes? Para hacer una comparación con los idiomas. Eso es lo que más se asemeja a lo que dice... Un idioma se asemeja bastante a esto. En el caso anglosajón, ¿qué tendríamos? Las leyes empíricas generales, ¿qué serían los idiomas? Sería podríamos decir que es el inglés, el alemán, el ruso no sé. Hasta ahí no llego. No sé si se entiende lo que digo. Pero, por eso digo, lo que más se asemeja a esto es la estructura lingüística, igual que la matemática. La matemática queda en un plano sintáctico de explicación. Esto es explicar para la matemática, pero eso explica en potencia. ¿Cuándo da una explicación de un hecho eso? Cuando eso está llenado con una estructura semántica. Mientras tanto, eso es una explicación en potencia. Una deducción matemática de un teorema es una posible explicación en potencia de un hecho fáctico. La matemática explica en potencia, no en acto. La física, la ciencia fáctica explican en acto. ¿Entienden lo que digo? La manipulación de estructuras vacías deductivas son explicaciones en potencias y predicciones en potencia, no en acto. La ciencia fáctica explican y dan cuenta en acto. ¿En acto qué quiere decir? Sobre un hecho real. Más que sobre un hecho, sobre un recorte de esa realidad. ¿Se entiende cómo funciona? Por eso la ciencia esta que le dicen sociales no son ciencia. Está lleno de todo eso. El 90% de la gente va para ese lado. Pues se dan cuenta lo que terrible que es estudiar esto en serio. Se dan cuenta que es difícil enseñar esto. No sé si van tomando conciencia ahora. A ver, ¿qué dicen?
Si quedaron mudos. Alejandro. Profe, Sí, sí, Pablo. hay varios libros de Mario Bunge. Vi que había uno del método, de la ciencia, semántica 2. Estos son, mirá, para arrancar, estos son complicados de leer, pero vale la pena. Estos son caros porque son de Gediza, son editoriales de Barcelona y esto en este momento está en una fortuna. O sea, sí o sí lo tenés que traer de allá. Sí, esto acá, no sé lo que te puede llegar a salir. Te sale más barato pedirlo a la casa del libro, si lo querés traer. No, yo estoy usando una aplicación que se llama Buscalibre y los vi, están el primero está a 4.000 pesos, el de Semántica 1, más o menos. Y está caro. Están 4 o 5 mil pesos. Y el segundo es más caro todavía. Sí, porque es muy, Digitalizados muy no bueno. están, ¿no? El segundo vamos a leer algunas cosas conmigo. Vamos a divertir a lo grande ahora cuando empecemos a leer. Este va a estar divertido, el 2. Pero me gustaría, por eso les digo, me gustaría que podamos, si alguna vez quieren leerlo, y es un lindo libro, son 2 lindos libros para... Lo que pasa es que tiene muchos ejemplos de la cuántica. Mario Bunge era un fanático de la cuántica y tiene ejemplos de la cuántica por todos lados, y como ustedes no saben cuántica, eso les va a costar entenderlo, pero todo lo que dice se entiende muy bien. Los ejemplos les va a costar muchísimo. Estaría bueno que supieran un poco de cuántica para entender a qué se está refiriendo en esos ejemplos. ¿Se entiende? O sea, son 2 libros que muchas cosas las podrían leer, pero hay muchas que se les podría caer y quedar en el camino. Si siguen estudiando física, cómprenlo. Si lo pueden conseguir usado o algo, cómprenlo, porque son 2 libros para tener. Después me preguntaste el de su método y su filosofía, la física o la ciencia, su método y su filosofía. No te recomiendo eso, te recomiendo uno que se llama Epistemología de la Física. Ahora después los voy a bajar la semana que viene y te voy a mostrar cuáles son los que recomiendo. No compren nada si van a comprar todavía hasta que yo no les dé un panorama de qué pueden leer de Mario Bunge. A mí me gustaría que lean cosas de Mario Bunge, pero cosas que puedan leer. El de método y su filosofía está bueno, se los puse yo ahí en la plataforma para que lo tengan. Ese lo pueden mirar. Es fácil de leer, es un lindo libro. Ahí habla bastante ahí le da con un garrote unas cuantas cosas también. Él dice que el enemigo público número 1 de la ciencia son las falsas ciencias. Y el otro enemigo son los existencialistas, los que hablan al Pepe, quiere decir. Los existencialistas odiados. Una vez le hicieron una entrevista y le preguntó antes de que cumpliera los 100 años, porque cumplió los 100 años, el año murió, casi al año murió. Fue una periodista ahí en Montreal donde él vivía y le dijo, doctor Bunge, ¿me puede decir cómo se hace para vivir 100 años? ¿Se come bien? ¿Se duerme la siesta todos los días? Escuchen bien, y no se lee a los existencialistas. Con eso le dijo todo. Porque él dice que los existencialistas son todos esos charlatanes que entorpecieron la educación, hicieron desastre en todos lados. Bueno, las cosas que dice los existencialistas. Ahí habla Derrida, el otro Ganso, que habla gansadas también. Le da con un garrote a todos. Es un buen libro, me gustaría que lo lean. Hay otro que se llama Filosofía de la Ciencia, de Mario Bunge, ese también está bueno. Yo los tengo casi todos. Los voy a bajar a todos y les voy a decir qué les recomiendo mirar de él, ¿sí? Por si quieren ir leyendo. Estos 2 son por si en algún momento lo quieren tener, son libros para tener, pero les va a costar leerlo en el sentido si quieren entender los ejemplos. Los ejemplos son muy básicos. Y él escribe en forma matemática la filosofía y la epistemología. Es decir, cuando él te habla de leyes, te pone una L, te pone las variables. O sea, tenés que saber entender lo que él te dice. Te lo va comentando, pero tenés que ir despacito para seguirlo. Hay un video en internet de una clase que dio de semántica donde explica todo eso. Está muy gastado el video. Yo no lo puse por eso, pero si quieren se los voy a ver si se los puedo bajar. Una clase que dio en la década del 70, está grabado no sé con qué, y lo pasó a alguna persona, lo pasó de VHS, lo pasó a digital, y está en internet el video. Está la clase de 4 horas más o menos, es la clase. Se lo escucha al viejo, bien
Bien dada la clase. Muy buena clase. Un montón de gente estaba en esa clase. Estaría bueno que la vean esa clase. Bueno, gente, por hoy nada más. ¿Les gustó? Vamos, es dura esta parte. Interesante, profe, interesante cómo te muestra las cosas, cómo empezás a ver las cosas de otra manera. Bueno, es un poco la idea. ¿Cómo, Sí, cómo que ves la enseñanza? ¿Cómo ves el aprendizaje? Todo lo ves de una manera, de otra perspectiva que uno no la tenía en cuenta. Esto ya vamos a hablar largo y tendido con lo que viene ahora, que es sentido, referencia, interpretación y verdad. Las 4 cosas que tiene en este libro. Así que bueno, para la semana que viene vayan leyendo, vayan siguiendo con Klimovsky, que es fácil de seguir. Y ya vamos a charlar sobre Klimovsky también, porque hay varias. Él habla, lean la parte que dice Klimovsky sobre. Creo que el ejemplo de la bicicleta está, si lo leen por ahí. Traten de leer todo lo de Klimovsky, todo lo que puedan, avancen todo lo que puedan. ¿Está? Con la lectura. Bueno, los voy a dejar. Ya después les voy a decir qué vamos a ir haciendo, cómo vamos a hacer una discusión por ahí interesante entre todos, como hicimos con historia. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Estamos viendo. Listo, profe. Un beso a todos. Buenas Chao, noches nos vemos. y cuídense. No, profe.